Bienvenidos una vez más al canal del Juicio Gamer. Y el día de hoy vamos a hablar de el top 25 de Game Boy original o Game Boy ladrillo. Con la primera posición que vamos a iniciar es con el siguiente juego, que sería el Tiny Toons Bugs Big Break. Un juego sencillo, un juego parecido a la versión de Tiny Toons que salió de Game Boy. En la época de los 8 bits y los 16 bits, los juegos de Tiny Toons eran plataformeros, eran interesantes porque pues metían mecánicas únicas y pues eran juegos entretenidos para la versión de los Tiny Toons. Pero pues es un juego sencillo, te mata el rato y no va más para allá. Después está en el puesto número 25. El siguiente sería este de aquí, el buen Dr. Mario. Y Dr. Mario estaría en esa posición simple y tajantemente porque pues, es entretenido, fue la mejor forma de adaptarlo en un Game Boy, en una forma portátil. Y es una forma de Tetris pues única. Pues, ¿no? Y la versión de Game Boy, pues realmente la de Nintendo, pues es la mejorcita versión que sale. Pero pues bueno, a pesar de que es un buen juego, pues hay títulos mejores. Siguiente en la lista pues va a ser clásico. Es el primer Mario Land. Miren, a diferencia de cuando salió el primer Mario Bros, que a diferencia de que la primera versión a la tercera versión, pues incluso parecía de otra generación, es algo similar a lo que pasa aquí. Es un juego sencillo, aquí sale Daisy, un enemigo diferente, pero pues el detalle, pues lo mismo, es un juego simple, no hay mucho que destacar y tiene muchos errores, pero pues entra dentro del top porque fue el primer juego de Mario en una portátil y pues le da una frescura porque pues es diferente a las versiones de sobremesa. Siguiente que vamos a agregar en el topic sería otro juego sencillo con el que inició Kirby Dream Land. Bueno, ya lo he dicho muchas veces en los videos, pero tenía un nombre japonés, Kirby, y le pusieron el honor a un abogado que Kirby, que fue el que les ganó el caso a Universal Studio. Vaya ironía que ahorita es el que trabajan para hacer las películas y los parques. Momento con lo de King Kong, Donkey Kong hubo un pleito y se lo, ¿no? Y este es el primer juego que hizo Sakurai con el chicle, ¿no? Este juego fue el primerito que salió antes del Cupid Adventure. Salieron las cosas, ¿no? Aquí pues, no tenía ni siquiera el color definido que era el rosa y su característica principal que era copiar poderes. Plataformero sencillo y carismático, ¿no? Por eso está en esa posición. El siguiente va a ser este. ¿Dónde estás? El siguiente sería Mystic Quest o Final Fantasy Adventure. Ya el primer Secret of Mana. Pues para la versión de Game Boy fue muy llamativo a su tiempo, algo muy entretenido y también este juego pues es difícil, más que merecido en este puesto. Siguiente que voy a agregar sería un clásico o la primera versión porque del Game & Watch Gallery, porque pues bueno, son remakes de la primera aparato portátil, lo que es el Game & Watch, pero con los personajes de Mario y sacando pues en este modo portátil los juegos de Game & Watch, ¿no? Oye, 4 son entretenidos en su época, pero pues quedan en ese puesto porque pues tienen muy poquito contenido. La verdad, de los Game Watch, el mejor de lejos es el 3 y posteriormente el de 3. Pero pues este queda aquí porque pues es el único Game Watch que salió en el Game Boy original. Los otros salieron para Game Boy Color. Pero pues se te entretiene, son retadores y así, ¿no? El siguiente en la lista sería el primer Harvest Moon.
Pues bueno, como saben, donde inició todos los juegos de granja es precisamente con esta franquicia de Harvest Moon. Y salió en lo que sería el Super Nintendo. Este prácticamente es un port mucho más limitado de la versión de Super Nintendo, con las características de Game Boy. Pero, obviamente las otras dos versiones son mejores, son más originales de la consola, pero serían más jugar de color. Por eso, Harvest Moon. Pero pues en su época pues era entretenido pues tenerlo de forma portátil. Yo en su momento lo jugué y pues, sí tuvo horas de diversión. Quita mucho. Que hoy hacía como el Animal Crossing o Stardew Valley. En estos tiempos lo hacía Harvest Moon. Siguiente sería Clerical Request, una versión más limitada para en comparación con la versión de Super Nintendo, pero pues te entretiene, es divertido, es retador y pues es buen juego, ¿no? Nada más que decir. Siguiente que vamos a agregar sería el Castlevania 2 Belmont Revenge, un juego corto, pero como caracteriza los Castlevania son difíciles y tiene su característico gameplay. Y se pone en esa posición porque pues mantiene la esencia de Castlevania de los clásicos del NES, pero en una versión portátil. Como digo, es corto, pero es justo, no tiene tanta otros. Y pues es entretenido, te vale la pena tener como colección. Y no, pues juégalo. Uno de esos están en el Nintendo Switch Online. Siguiente, pues clásico. Cuando los personajes de Disney brillaban por ellos mismos, antes de que pues simplemente sean cambiados del tiempo. En este caso, el John McPato, por aventura de DuckTales, nada que envidiar con la versión del NES. Realmente es jugar una versión de DuckTales de bits, pero en formato portátil y ¿no? Y pues sí, tiene su magia y es bueno, ¿no? Siguiente que sería secuela de Pico del NES. El Pit, el Kid Icarus de la Game Boy, creo que es largo, difícil, pero pues mantiene buen gameplay para lo que integraron su época, ¿no? Retador, entretenido y creo que es de los es bueno, ¿no? Si lo ocupamos de los tres Kid Icarus, pero bueno, era impresionante a lo que con la gente, gentes, bueno, hay muchos de estos juegos de Mega Man son muy buenos, que salieron del 1 al 5. Muy bien adaptado para la Game Boy, comparado con la que sacó la versión de NES. Ponemos el 5 porque, bueno, a diferencia del NES, algunos se pelean que es el Mega Man 2 el mejorcito. Otros, yo soy, este caso, pues, el mejor, por gusto personal, 4. Pero pues el 5 y el 6 no tanto, pues. Pero la versión de Game Boy es todo lo contrario. La versión 5 es la mejor. Y el siguiente juego que vamos a poner es un juego hardcore. Como sería este aquí. El buen Ninja Gaiden. Pues mantiene pues esencia de lo que tenía la versión de NES. Igual tiene su alta dificultad. Pero también es algo justo pues para la época para jugarlo en el Game Boy. Y pues te va a sacar canas, pero te va a divertir. Eso es lo bueno, ¿no? El siguiente que va a salir en la lista sería clásico, donde inició una franquicia. Recordemos que el similar como lo que pasó con Super Mario World 2, que no tiene casi nada de relación con Mario, más que un juego más de Yoshi, pero pues conecta con el mundo de World. Aquí lo mismo, pues se llamó Super Mario Land 3, Wario Land. Es un juego 100% exclusivo de Wario. Fue donde dio las raíces, dio los inicios de esta franquicia de Wario Land. Y que tenía un toque muy diferente a lo que sale de las versiones de Mario Land.
Y es en donde aquí se diferencia mucho. Como recordamos, el primer Mario Land se ve muy primitivo. Fue cuando dio sus inicios con la forma portátil. Lo innovador fue eso, jugarlo en modo portátil. Posteriormente vamos a ver Mario Land 2, joya. Y pues Wario es el enemigo final de Mario Land 2. Y aquí en el tercero, pues Wario es el protagonista. Acá, pues, no. Y en fin, damas y caballeros, vamos al siguiente. Y pues sí, el momento donde las tortugas ninjas estaban en esta generación, sacaban un montón de juegos y muchos de estos juegos fueron muy buenos. En la quinta generación, por desgracia, no salió ninguno. Tuvo un reboot en la sexta, parte de la sexta generación o batallando. Pero en esta época, pues, los juegos de Game Boy sí diferencian mucho. Pero este es muy decente, muy bueno. Y da un toque único con cada una de las tortugas. Te va a llevar muchas horas de diversión. Y si eres fan de las tortugas ninjas, pues aprovecha, como fue en mi caso. Pero pues ya pasé en la colección de Kawabonga. Pues también no tengo formato físico. El siguiente que vamos a meter aquí es una secuela del buen Kirby, que sería Dreamland 2. Aquí, a diferencia del primero, pues como recordemos, Kirby Adventures es de lo que más llegó al techo técnico junto con Mario Bros 3 y Batman, y otro juego. Explotó todo lo de Nintendo que pareció consola. Ahí ya Kirby pues ya se caracterizaba con lo rosado y su habilidad de copiar. Aquí la diferencia es de que agregaron pues nuevos elementos como el combinar con los animales. Incluso fue muy bueno que salió la secuela para el Super Nintendo al final de la vida útil de Super Nintendo y era muy bueno. Por desgracia salió cerca del 64. Pero bueno, este Dreamland 2 es muy bueno, ¿no? Siguiente que vamos a agregar en las listas sería Donkey Kong Land 2. Bueno, como en su momento, pues la versión 2 pues, es la mejorcita que hay del 3. Pero los tres son muy buenos y lo adaptaron muy bien a un formato único y portátil. Creo que estos son mejores que las versiones antes que sacaron realmente los ports. Y creo que sacaron el port Country con color. Este es muy bueno. Plataformero retador, difícil y que te va a ganar horas de diversión. Todos van con bananas y con. Siguiente que vamos a agregar un reboot de las maquinitas. Y es que es muy diferente el modo de juego que es el Donkey Kong del 24. Y es que es muy diferente porque cambia muy, le agregan mucho más elementos y es como el primer juego que se puede considerar de Mario contra Donkey Kong. Donde salieron todas las ideas es este. Es que es un puzzle muy, muy, muy bueno. Que la versión arcade tenía su reto. Esto es el juego de Donkey Kong original, era muy, muy difícil. Difícil la versión casera que es en consolas. Pero esta versión de Game Boy, pues es la mejorcita que hay. Uno de los mejores juegos del Chima Test. El siguiente, ahora sí, vamos a hablar hablando del plomero. A traerlo aquí, ¿no? Y es la secuela de Mario Land, que es el Mario Land 2. Como pueden ver, la diferencia del primero y el segundo son abismales, porque el primero es muy sencillo. Mete un power nuevo, el villano es nuevo. Aquí pues el villano pues es Wario. Aquí son 6 mundos únicos que no se han repetido para power-ups muy únicos. Y es que tiene un estilo similar a lo que nos recordaría el Mario World. Por eso digo que el avance de uno a otro es abismal, porque parece que fuera de otra generación. Y es uno de los mejores juegos que han salido de Game Boy. Muy bueno, la verdad. Muy bueno en su tiempo. Lo malo que, bueno, en su época yo no lo terminé, pero ya lo terminé. Pero gran juego. Siguiente que vamos a agregar, pues es un fenómeno mundial. Yo creo que hay persona que no lo ubique. Es el que realmente impulsó que el Game Boy fuera la primera consola que superara más de 100 unidades.
y es el famoso juego de Tetris, muy bueno. Y es que se adaptó muy bien porque fue la consola perfecta del Game Boy y el juego de Tetris el que necesitaba el Game Boy pues para impulsarse, se sentaban uno a otro. Pues es que es un muy entretenido. De hecho, también creo que del mejor soundtrack de los que tiene es precisamente el Tito. De hecho, este está mucho mejor que la secuela que salió de Tetris 2. Y pues está en ese top por toda la historia, todo el legado que hizo para el Game Boy. Y es que es un juego muy bueno, la verdad. Hoy en día se sigue disfrutando. Y estos juegos los puedes jugar en Nintendo Switch Online. Es así tan impactante que el creador de Tetris, pues, dio en la promoción del Nintendo Switch Online integrando los juegos de Tetris. El siguiente es un muy buen juego. Sería el Metroid 2. El juego es retador, pero para su época muy avanzado estamos, ¿no? Y la historia es muy buena, prácticamente aquí planeta y pues sí, te digo, pues es disfrutable hoy en día, pero pues con el pero época pues es un top, porque pues es un gran juego, ¿no? Y estamos cerca de versiones de bronce. Que sería, vamos, con un fenómeno que hoy en día es la franquicia más fuerte, que sería Pokémon Red and Blue. Son versiones 1.0 de la versión roja y verde que salió en Japón. Se mejora pues los gameplays, se mejora pues sprites. Y eso es un fenómeno tal cual, porque pues fue lo que trajo la fiebre amarilla. Era el primero único en su momento que hasta hoy en día tiene esa tradición de que salen dos versiones diferentes porque hay monstruos que puedes capturar de una versión a otra aunque sea la misma. Y hoy en día se mantiene esa esencia de que tienes estos monstruitos y dan batallas muy buenas. Por eso está, aunque es técnicamente hoy en día pues sería la peor versión. Todas por los bugs, por el sistema de juegos que tiene hoy en día. Aquí debes mucho los psíquicos, los dragones también, los fantasmas. Nos queda en esa posición, pero pues el impacto que tuvo en su época pues, es digno ganador. Y pues hay dos más a llevar la plata y el oro. Ya la plata, un gran juego, una gran joya que sería Link Awakening. Este inició como un proyecto de como un hobby para crear este juego, pero crearon una gran joya, un juego en su momento fue infravalorado, pero era buenísimo para la consola de Game Boy. Fue muy buena historia y un gameplay único. Es de los mejores, pero hay un juego que yo lo digo como... Pero sí, esta joya es buena en su versión. Tuvo tres versiones, una es la versión de Game Boy, dos veces Boy, tres veces lo jugué la versión que fue la de Game Boy Color, que agregó muchas mejoras y su remake es el de Nintendo. ¿No lo has jugado? Juega cualquiera. Y es que los tres están disponibles para prácticamente. Y nuestra medalla de oro con el mejor juego de la Game Boy sería Pokémon Yellow. Porque se pone a diferencia de Red Blue, porque pues mete mejoras. Uno es una versión especial adaptada al anime, con las versiones mejoradas que tradición hasta la época del 3DS que ya se mecánica. De hecho, incluso desde la generación. El juego fue la Platinum, pero fue donde salieron ediciones, la tercera versión, que tienen mejoras, tienen más balance, tienen espacios más bonitos, tienen mejor rendimiento. Aquí lo interesante es de que puedes ponerle al nombre principal de Dash, como Folgari. Sale el equipo Rocket. Madre mía. Oh, por eso digno dice, de oro. Cuanto en los tops entraban los Pokémon. Pues muy bien, ese es el top del Game Boy del juicio game.
suscríbanse al canal pues para que vean la siguiente top que va a salir tarde o temprano de la versión de Game Boy Color. Suscríbanse, me va a ayudar mucho a que es más cantidad de este contenido de calidad. Y que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quieran que esté. Les dice el Juicio Gamer. Adiós.